y otra vez goleado por los europeos. Pero ¿qué pasó para que el fútbol sudamericano, de ganarle en títulos de Intercontinental Europa, pasara a ser humillado en cada final a la que se mete? Claro, si es que se meten a la final, porque pasa el tiempo y ahora incluso meterse al último partido del Mundial de Clubes parece algo imposible para los equipos de Sudamérica. Amigos, bienvenidos, esto es Fútbol Rústico TV. Este viernes se jugó la final del Mundial de Clubes, en donde esperaba un poco más este Fluminense. Claro, no es que sea un mega equipo como para decir que le podía hacer frente a uno de los mejores equipos del fútbol europeo, hablamos del Manchester City, pero no esperaba una derrota tan precipitada. Un 4-0 que ya estaba dando desde el minuto 1, desde el segundo 40 ya lo ganaba el equipo de Pep Guardiola, y esto me hace preguntar: ¿por qué diablos desde el 2012 el fútbol de Sudamérica no le puede hacer frente a los europeos? Vamos a repasar cada derrota desde la edición 2010, el año en que por primera vez el fútbol sudamericano se quedó afuera de la gran final. Vamos a ver por qué los equipos ya no pueden competir contra el fútbol de Europa, por qué los equipos que llegan se quedan en el límite a puertas del título o simplemente caen goleados frente a las grandes potencias del fútbol de Europa. Así que quédate en este video para analizar estas campañas de equipos de Sudamérica en el Mundial de Clubes. Gente, estamos cerca de los 100 suscriptores, así que tu apoyo es muy importante. Suscríbete a Fútbol Rústico TV y ahora sí, comienza el video. La Copa Libertadores de 2010 para mí fue una muy buena edición de la Copa, en donde tuvimos llaves realmente interesantes y al rojo vivo, que al final vieron campeonar al Internacional de Porto Alegre, en una definición que le ganó 5-3 en el global a las Chivas de Guadalajara. Con esto, el equipo brasileño ganaría su segunda Copa Libertadores después del título obtenido en el año 2006. Y también ese mismo año derrotaría en el Mundial de Clubes a un equipo llamado Barcelona, con una figura tan grande como Ronaldinho Gaucho. 1-0 para darle también su primer título de campeones del mundo. Con este cartel, el equipo brasileño asistiría al Mundial de Clubes del año 2010. Clasificado directamente a las semifinales, el cuadro brasileño se enfrentaría al Mazembe, cuadro de la República Democrática del Congo, quien se metió esta llave por ser el campeón de la Liga de Campeones de África. En la final se esperaba que el Internacional se enfrente a su homónimo europeo, el Inter de Milán, que venía de ganar el triplete con José Mourinho en una final frente al Bayern Múnich y que pasó cómodamente 3-0 en una semifinal del Serman de la Liga de Corea del Sur. Increíblemente, el equipo de la República Democrática del Congo derrotaría 2-0 al Internacional. 2 goles en el segundo tiempo, y con esto sería, vuelvo a mencionar, la primera caída del fútbol sudamericano en las semifinales. Y con esto se quedaría con el tercer lugar de la Copa al derrotar 4-2 al equipo de Corea del Sur, que no me acuerdo su nombre ni tampoco me lo quiero aprender porque es bien difícil. Pero el punto del video o de esta parte es que el Internacional quedó fuera de la gran final, con un grupo de jugadores que o estaban algunos por confirmarse en el fútbol de Europa o que, en el caso de la mayoría, no hicieron mucho más en su carrera. Pasando al siguiente año, nos encontramos con el Santos de Neymar, que se enfrentaría a una máquina del fútbol europeo, el Barcelona. La verdad es que esta final fue realmente penosa porque desde el primer tiempo Barcelona se comió al equipo que en estos momentos va a jugar la segunda división de Brasil. 4-0 con un doblete de Messi y otro título del Mundial de Clubes para el Barcelona, ante un Santos que dependió muchísimo de Neymar, pero que no tenía a alguien ahí que le acompañe realmente para poder generar peligro. Algunos nombres interesantes como Danilo, Ganso o también Elano, pero de resto no había más para poder competirle a ese Barcelona de Pep Guardiola. Japón vería al último campeón sudamericano del Mundial de Clubes en el año 2012, cuando el Corinthians ganaría 1-0 al Chelsea, tras imponerse 1-0 al Al-Ahly en las semifinales. Con un gol de Paolo Guerrero, el equipo brasileño se coronaría como el campeón del Mundial de Clubes, donde Cássio dio una actuación excelente, frenando todo lo que hacía el Chelsea. Y con esto, Sudamérica vería por última vez a un equipo de los suyos cargando el título del mejor equipo del mundo.
Pero el año siguiente llegaría una total decepción. Atlético Mineiro con un tal Ronaldinho en el equipo se enfrentaría a Raja Casablanca de Marruecos para llegar a una final en donde lo esperaba el Bayern Múnich. Otra vez un equipo brasileño caería en manos de uno que no fuera europeo. Le ganó el Raja Casablanca 3-1 en un partido donde el Mineiro desperdició demasiado y tuvo que esperar a que Ronaldinho pudiera hacer algo. Estaban 1-1 precisamente con gol de Diño, pero en el 84 con un penal todo se vino al traste. El 3-1 llegaría en los descuentos. Lo más humillante es que no venía como el campeón de su federación. Raja Casablanca llegaría a la final siendo el primer club anfitrión en clasificar precisamente al último partido del Mundial de Clubes. No era el campeón, no era nada de nada, simplemente era el equipo local y eso le bastó para eliminar a Osudaka. Del año 2014 no hay mucho que comentar. San Lorenzo llegaría a una final contra el Real Madrid. Para muchos, la peor final de la historia de la Copa Libertadores, en donde San Lorenzo sería campeón, pero ese es tema de otro video. Lo que sí comentamos en estos momentos es que el Real Madrid le ganó 2-0 y con goles de Sergio Ramos y Gareth Bale se alzarán con un nuevo Mundial de Clubes. O bueno, su primer título en este nuevo formato. Otro argentino, pero que caería de peor forma, sería River Plate en el 2015, ante un Barcelona que le ganó por 3-0. Hay que decir que River también le costó llegar un poco a esta final, puesto que llegaría con un gol de Alario en el minuto 72 frente al South Freeze de Hiroshima de la representación de Asia. En la final, como mencioné, fue todo para el equipo catalán. Un gol de Messi y un doblete de Suárez sería suficiente para liquidar al equipo de Marcelo Gallardo. 2016 sería para muchos una de las peores presentaciones de Sudamérica en un Mundial de Clubes. Atlético Nacional, de un gran fútbol, llegaría a la competición con la esperanza de enfrentarse al Real Madrid en la gran final. La verdad pasó todo lo contrario. El Kashima Under destruyó al equipo colombiano. Desde el primer tiempo lo iban ganando por 1-0 y en los minutos finales del segundo se terminaron comiendo al campeón del fútbol de Colombia. Hay que decir que también Atlético Nacional fue buena parte desarmado después de la gran final, pero ni siquiera eso justifica este resultado porque igual tuvieron muchas oportunidades desperdiciadas y que terminaron pagando caro en los últimos 10 minutos del partido. El Kashima daría pelea al Real Madrid, aunque ustedes no lo crean, pero en la prórroga terminaría cayendo ante el equipo merengue. En el 2017, si bien no cayeron goleados, lo que hizo Gremio, la verdad, en lo futbolístico fue paupérrimo. No le hizo absolutamente nada de daño a un Real Madrid que con una genialidad y Cristiano Ronaldo desde la pelota parada le ganó a un equipo brasileño que no generó absolutamente nada en ese partido y que permitió al conjunto blanco sin despeinarse ganar otro título del Mundial de Clubes. Si lo de River en el año 2015 fue para el olvido, en el 2018 fue peor. Después de una final histórica donde le ganó a Boca Juniors en Madrid, un 9 del 12 como tantos hinchas de River les gusta escuchar, llegarían al Mundial de Clubes con la esperanza de poder limpiarse la herida del 2015. Pero se enfrentarían ante el local, el Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos. Tras ir ganando 2-1 con un doblete de Borré, el equipo local le empataría en el 51 y de ahí no pasó absolutamente nada. Salvo la tanda de penales donde Enzo Pérez fallaría el quinto lanzamiento y con esto el equipo local nuevamente eliminaría a un sudamericano. Se metería en la final contra el Real Madrid y terminó perdiendo 3-1, lo que se podía prever, y River ganaría el tercer lugar derrotando 4-0 al Kashima Under. Resultado que igual no limpiaría su mala imagen ante el Al Ain y dejando nuevamente a los sudamericanos sin gran final. Llegaría el año 2019 y para mí una de las derrotas más tristes para Sudamérica. El Flamengo estaba haciéndole el aguante a un Liverpool que también esperó hasta los últimos instantes meterse en la final contra un Monterrey que le aguantó hasta los últimos minutos con un gol de Firmino. Precisamente Firmino marcaría el gol en el tiempo de alargue contra los brasileños, y si la verdad ya duele perder una final en el tiempo añadido, perderla frente a un connacional, o sea, contra Firmino, autor del único tanto de ese partido, debería ser un dolor más para el equipo brasileño, que venía con una muy buena nómina, eso hay que decirlo. De hecho, yo pensaba que este equipo sí podría hacerle el frente al Liverpool, pero bueno.
nada más alejado de la realidad. Pero si hablamos de algo alejado de la realidad, o sea, de la historia del fútbol sudamericano, eso fue la presentación de Palmeiras. Hasta el momento, la peor presentación en la historia del fútbol de Sudamérica. Hay que decir que en la semifinal del año 2020 de la Copa Libertadores se mostraron todas las falencias y el temor de su juego del Palmeiras contra un River Plate que estuvo cerca de llevar el partido a la prórroga y de eliminarlo en su propia cancha. Tras una de las peores finales de la historia de Libertadores, Palmeiras llegaría a enfrentarse contra los Tigres del fútbol mexicano. Por primera vez un equipo de la CONCACAF eliminaría a un sudamericano y para rematarla el Al-Ahly, equipo que venía como representante de África, le ganó en la tanda de penales y con esto Palmeiras quedaría con el cuarto lugar. Hasta el momento el punto más bajo de un equipo sudamericano en lo que va de la Copa. Nunca habíamos llegado a un cuarto lugar, pero Palmeiras lo hizo posible. En el 2021 una versión 1000 veces más superior que este Palmeiras del 2020 llegaría a la final contra el Chelsea, en un partido donde le pudo hacer el aguante y que llegó 1-1 hasta el tiempo de alargue. 3 minutos del final, un penal anotado por Kai Havertz sería el 2-1 definitivo del encuentro. De un Palmeiras que supo defenderse realmente bien, que le hizo el freno al equipo de Thomas Tuchel, pero que no fue suficiente para poder llevarse el título de nuevo a Sudamérica. Marruecos 2022 vería otra caída penosa para el fútbol sudamericano. Flamengo venía como campeón invicto de la Copa Libertadores. Me parece que solo empató un partido en toda la campaña y el resto de encuentros desde octavos hasta adelante lo termina ganando todo. Tras ganar 1-0 en la final frente al Atlético Paranaense, se enfrentaría ahora al Al-Ahly, pre-época Cristiano Ronaldo, o sea, antes de la mega inversión del fútbol árabe por figuras. Con solamente jugadores que ya estaban al borde de retiro o solo que eran dinero, le fue suficiente para ganarle a este penoso Flamengo. Un 3-2 que recién se vio en peligro en el minuto 91 con el gol de descuento del Flamengo. No fue suficiente para limpiar su imagen e intentar llevar el partido a la largue. Al-Ahly llegaría a la final, que terminaría perdiendo 5-3 frente al Real Madrid, mientras que Flamengo por lo menos se quedó con el tercer puesto, a lo que increíblemente es lo que se aspira más ahora en Sudamérica que poder pelear por un título. Y eso lo confirmamos en la final de esta última edición, en donde el Fluminense cayó derrotado y humillado, hay que decir las cosas como son, frente a un Manchester City que fue el total dominador durante todo el partido. Como mencioné en el inicio del video, desde el segundo 40 ya lo ganaba el Manchester City con un gol de Julián Álvarez. Luego el otro gol de Nino sentenciaría para mí el partido, porque la verdad es que este Fluminense no tenía mucho que hacerle al Manchester City. Después llegaría el gol de Foden en el 72 y el doblete de Álvarez en el 88, para cerrar un 4-0 lamentable de un equipo que ganó su primera Copa Libertadores, pero que terminó con una experiencia muy agria de su primer mundial. ¿Por qué otra vez le ganó Europa a Sudamérica? Primero que nada, creo que la principal razón es realmente obvia: el tema del dinero. Desde que se armó la ley Bosman, que si no la conoces podemos hacer un video en el canal, lo puedes mencionar aquí en los comentarios. A partir de aquí, y lo voy a explicar con un resumen súper breve, todos los jugadores pertenecientes a la Unión Europea no contaban como extranjeros en las ligas. Por ende, los clubes más poderosos de Europa pudieron fichar a varios jugadores, a los mejores del momento, sin tener problemas con los cupos extranjeros que podían llenarlos con los mejores talentos de Sudamérica. Al tener más figuras, los patrocinios y los derechos de televisión van a pagar mucho más por los partidos. Al tener más dinero, pueden cobrar más jugadores. Al tener mejores jugadores, se paga mucho más. Y eso forma una gran avalancha que terminaría cayendo en la cara del fútbol sudamericano. Como mencioné antes de la creación del Mundial de Clubes, o sea, en la época de la Copa Intercontinental, Sudamérica tenía más títulos que Europa, y a la hora de formarse el Mundial de Clubes, esto se invirtió. Hace ya varios años en donde los europeos le ganan siempre las finales a los sudamericanos, e incluso ya son varias veces, como vieron en este video, en donde los sudamericanos ni siquiera llegan al último partido. Pero no es solamente la ley Bosman lo que afecta al fútbol de Sudamérica. Y es que el mismo contexto actual en Sudamérica es lo que afecta a las ligas en estos momentos.
No podemos comparar el presupuesto de los brasileños contra, por ejemplo, la Liga Chilena, la Liga Paraguaya o, como hemos visto en el video, la Liga Colombiana. En su mayoría, los equipos que no son, por ejemplo, de Brasileirao, o hablemos también de la Liga Argentina, suelen ser desarmados al instante. Y campeones icónicos, por ejemplo, hemos visto con Atlético Nacional, pierden a esas figuras por temas de dinero y a la hora de llegar a partidos como estos termina flaqueando. Es más, ni siquiera pudo meterse en octavos de final de la Copa Libertadores 2017. Pero no es algo que solamente afecte a los equipos que no son de Brasil ni Argentina, porque también llegan ofertas fuertes que hacen que sus pilares también dejen su fútbol. Pero también es algo que ha afectado incluso a las ligas más poderosas. Hay que ver a Brasil. Los brasileños de los últimos años han comprado a todos los jugadores que han querido, con grandes vendas como por ejemplo Palmeiras con Endrick, o en su momento el Flamengo con Paquetá y también con Vinicius Jr. Se armaron equipos con los cuales barrieron al resto de equipos de Sudamérica. Pero esa falta de competencia también les ha pasado factura, puesto de que aquí, como hemos visto con el caso de Flamengo, que fue campeón invicto, llegó al Mundial de Clubes y un equipo como el Al Hilal, pre-época de inversión de los jeques, lo terminó barriendo y dejándolos sin la gran final. O por ejemplo el Palmeiras. Como dije, cuando River jugó a su mejor versión, lo desnudó por completo y ya vimos cómo acabó en el fondo de los 4 últimos del Mundial de Clubes por primera vez en su historia. Y como último punto para cerrar este video, también hay que pensar en la propia Conmebol. El hecho de tener menos cupos en las competiciones internacionales, en otras palabras, menos oportunidad de acceder a los grandes premios, o bueno, a nivel sudamericano, claro, grandes premios a los finalistas de las competiciones, nunca van a poder dar ese salto económico para poder competir ante las grandes potencias y poder hacer un poco más frente en los torneos internacionales, o por lo menos ser un rival digno para los poderosos de Sudamérica, y tener un poco más de competencia en nuestro fútbol. Que históricamente Brasil y Argentina siempre se han llevado los títulos en Copa Libertadores Sudamericana, pero no darles esa posibilidad al resto de ligas de poder competir, menos darles un poco más de cupos por el mérito. Por lo menos Ecuador creo que se lo ha ganado tanto con equipos como Liga de Quito o Independiente del Valle, hace que la competencia sea mucho más difícil y quiera o no la brecha se va a seguir extendiendo hasta quién sabe dónde. Ahora se habla de una nueva copa, o sea, el regreso de la Copa Intercontinental por esto del Mega Mundial de Clubes, pero la misma FIFA se ha dado cuenta que Sudamérica ya no compite, por eso nos han metido en una especie de cuartos de final, semifinal, para recién ahí competir con los europeos. El tema con la UEFA y la FIFA ya es muy aparte y ahí no se puede hacer nada, pero el asunto es, si no genera más competencia la Conmebol aquí en Sudamérica, poco o nada se va a poder hacer para revertir la situación. Y esto, gente, fueron para mí mis puntos con respecto a por qué diablos seguimos perdiendo de tal forma frente a Europa. Aunque no solamente con Europa, porque ya hemos visto casos de equipos que ni siquiera a la gran final han llegado. Pero para ti, ¿cuál es el punto principal de la caída del fútbol de Sudamérica a nivel mundial? Déjalo en comentarios. Gente, sigan apoyando este canal que queremos seguir creciendo aquí en esta plataforma. Este fue Fútbol Rústico TV, nos vemos en otro video.